Bienvenidos un día más a estos encuentros diarios, esos momentos de reflexión, de oración, de lectura de la palabra de Dios. Seguimos caminando, seguimos haciendo iglesia, seguimos compartiendo momentos especiales. Desde aquí, un fuerte abrazo para todos vosotros. En el programa anterior dejábamos en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Dejábamos a los discípulos rodeados de personas, como nos dice en el versículo 16, también de ciudades circundantes de Jerusalén, concurría la multitud llevando enfermos, atormentados por el espíritu inmundo, todos los cuales eran sanados. Ahí fue donde acabábamos el programa anterior. Y hoy comenzamos el encuentro espiritual con la secuencia que viene después de lo que comentábamos en el capítulo anterior. Como siempre, hablamos de la llegada del Espíritu, es decir, ese momento especial en el cual la promesa de Jesús se había cumplido y comenzaba la era en la cual el Espíritu sería la parte de la deidad presente en el corazón de cada uno de los creyentes. La sección de hoy, versículo 17 al 26 de Hechos 5, donde de nuevo los apóstoles se ven perseguidos por los dirigentes religiosos de la época, simplemente porque no entendían la misión y no entendían que Jesús, el que había sido crucificado, pudiera ser el líder de un grupo religioso que hacía todas aquellas obras prodigiosas que hacían cada día. Vamos a entrar a la lectura, abrimos la Biblia como siempre y vamos a ir leyendo qué pasó. ¿Qué pasó después de que le trajeran todas aquellas personas para ser sanadas? Y como ya hemos dicho en alguna ocasión, todas esas personas que fueron sanadas son un prototipo de lo que Jesús va a realizar en este mundo justamente antes o en el momento en que vuelva. No todos los enfermos de la época de Jesús fueron sanados, sino aquellos que permitían mostrar el reino de Dios que se había acercado a nosotros. Pero en la otra parte, no en el pueblo, sino en los dirigentes religiosos basados en una larga tradición no bíblica, tuvieron de nuevo una nueva reacción. Y esa reacción es la que vamos a ver hoy y cómo Dios actúa en la vida de los apóstoles, de los discípulos del gran maestro. Comenzamos leyendo el texto en el versículo 17. Dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, pertenecientes al grupo de los saduceos, se llenaron de envidia. Se llenaron de envidia porque la actitud de los discípulos de poder estar cerca de las personas, de poder sanar, de poder compartir el reino de Dios, ellos no podían hacerlo. No estaba dentro de las atribuciones que Dios les había otorgado.
y sin previo juicio les echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, es decir, en la cárcel romana. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el acontecimiento que siguió a este acto de cobardía por parte de las personas que custodiaban los servicios en el templo? Pero un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó y les dijo: id. Es un imperativo, es una orden. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, es decir, todas las palabras de ese proyecto de Dios para la vida del ser humano. La obra del Espíritu tenía que llegar hasta el final del mundo, hasta los confines del mundo conocido en la época. Y un ángel visitó a los apóstoles en la prisión y les dio una orden: volver al atrio del templo y seguir anunciando el mensaje de salvación. Tenemos que darnos cuenta de cuál era la relación personal entre los apóstoles y el Espíritu de Dios. El Espíritu sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Pero tal vez falte en nuestra época un mayor o una mayor relación personal con Jesús, para que el mundo, la sociedad que nos rodea, pudiese ver que nosotros adoramos a un Dios que no se quedó en una tumba, al Hijo de Dios que resucitó y que está trabajando a favor de la humanidad en el cielo, en los atrios del santuario, y que el Espíritu Santo, por el propio deseo de Jesús, nos está recordando y anunciando permanentemente que el reino de Dios se ha acercado y que hoy estamos mucho más cerca del encuentro con Jesús que cuando los apóstoles fueron liberados de la cárcel. Qué privilegio tuvieron ellos en sus manos, y estoy convencido que nosotros tenemos el mismo privilegio que ellos. Continuamos. Al oírlo, al amanecer ya estaban en los atrios del templo y estaban enseñando. Cuán importante para un discípulo de Jesús es compartir con otros, enseñar el mensaje de salvación. Ellos habían vivido las grandes experiencias junto a Jesús. Ellos habían estado en los grandes momentos y hechos de lo que Jesús vivió y compartió con cada uno de ellos. Entonces, y entramos en la primera parte central, se presentó el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al Sanedrín, es decir, convocaron al Consejo de Estado en Israel, el Consejo Supremo, los que decidían inclusive el destino de muchos de las personas que configuraban el pueblo en aquel tiempo. Y enviaron para que los trajeran de la prisión para ser juzgados por ellos. Habían cometido una infracción, los habían metido en la cárcel sin el juicio público, sin el juicio, pero tenían miedo a aquellas personas, aquellas multitudes que le seguían, los 3.000, los 5.000, más todos aquellos que estaban siendo sanados. Pensaban
que habrían pasado la noche custodiados en la prisión por soldados romanos. Pero cuando llegaron se encontraron con una sorpresa. Mientras ellos iban a buscarlos a la prisión, los discípulos ya estaban enseñando, ya estaban predicando de nuevo, sin miedo, el mensaje de salvación. Pero cuando los alguaciles se presentaron, no los hallaron en la cárcel. Y después de regresar, dieron la información, añadiendo, hallamos la prisión cerrada con toda seguridad y los carceleros en pie ante la puerta, pero cuando abrimos, no hallamos a nadie dentro. Qué testimonio de la obra de Dios. Los seres humanos a veces piensan que tienen el dominio del reino de Dios. Pero ese reino que se ha acercado a nosotros a través de Jesús y que va en el tiempo acercándose a la gran culminación de los tiempos. Dios tiene sus ideas, Dios tiene su propósito, Dios tiene su tiempo. No los encontraron en la prisión, porque lo importante era que siguieran enseñando el mensaje de salvación. Por eso estamos llamando al libro de los Hechos, Hechos del Espíritu, que guía el corazón de los discípulos a la predicación del Evangelio. La historia continúa. Cuando oyeron estas palabras, tanto el jefe de la guardia del templo como los principales sacerdotes se preguntaron en qué iría a parar todo esto. Y llegando uno les informó, mirad, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Estaban cumpliendo con su misión. Los apóstoles no pusieron peros, ni se preguntaron qué sería de su vida si desobedecían las órdenes de los alguaciles y del sumo sacerdote de guardia en el templo. Su vida no estaba guiada por decisiones humanas, su vida estaba guiada por el Espíritu. Y creo, sinceramente, que nosotros tendríamos el mismo poder a nuestra disposición si supiésemos sobreponernos a las dificultades de la vida. ¿Cuántas personas en la época que estamos viviendo necesitarían escuchar de parte de Dios un mensaje de paz y un mensaje de salvación? Porque el Evangelio es precisamente eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Y ese era el mensaje que los apóstoles predicaron y enseñaron sin que nadie pudiera pararlos. Entonces el jefe de la guardia fue con los alguaciles y los condujo sin violencia, porque temían que el pueblo fueran apedreados. Esta es parte de la historia. En el programa siguiente veremos cómo se desarrolla esta segunda detención. Pero lo importante es que tú y yo sepamos que el mismo espíritu que dirigió el comienzo del ministerio de los apóstoles, lo seguimos teniendo a tu disposición y a la mía cada día. Solo debemos desear vivir esa experiencia. Y las personas que se cruzan en nuestra vida
¿Acaso sabemos nosotros las necesidades que tienen? Pero estoy convencido de que el Señor sí que sabe las necesidades de todas las personas que se cruzan con nosotros cada día. Y el mensaje de paz y de salvación no solo es para nosotros, sino también es para aquellos que están esperando que el Señor guíe su camino. Una historia, una historia donde los apóstoles no fueron los protagonistas. El protagonista siguió siendo el Espíritu de Dios. Oramos. Oramos para darle gracias a nuestro Dios por no habernos dejado solos, por seguir caminando con nosotros, por seguir cada día añadiendo a su pueblo aquellos que han de ser salvos. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, agradecido Señor por tu amor y tu misericordia. Gracias Señor porque estas historias contadas en tu palabra nos dan fuerza, nos dan valor, nos dan alegría a nuestra vida, Señor, sabiendo que tanta necesidad había entonces como lo hay hoy. Hay personas que pierden sus seres queridos, hay enfermedad, Señor, hay problemas. Y tú sigues teniendo, Señor, ese reino preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder compartir contigo ese proyecto, ser instrumentos en tus manos. Añadimos, Señor, a esta oración las oraciones particulares de cada uno de mis hermanos que están escuchando en este momento. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos consuele, nos traiga la paz que necesitamos. Y gracias, Señor, por todo cuando tú nos das y nos diriges. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues en el siguiente programa tenemos la solución a este segundo encarcelamiento de los discípulos. Los dejamos apresados y veremos cómo termina la historia, pero siempre cómo la termina Dios y no cómo la terminan los hombres. Nos vemos, no te lo pierdas. Hasta el próximo programa.